¿Y si te dijera que existe una antigua profecía que afirma que el Papa Francisco será el último papa de la historia? Sí, escuchaste bien. Un documento oscuro, atribuido a un santo de la Iglesia, describe una línea de líderes espirituales que termina con aquel que, según los textos, gobernará durante una era de gran tribulación, y después de eso, nada más. Hoy vamos a explorar uno de los misterios más intrigantes y polémicos del mundo religioso, la profecía de San Malaquías. Una advertencia sombría que planea sobre el Vaticano y que, de vez en cuando, resurge con fuerza, especialmente cuando la salud de un papa comienza a declinar. Pero antes de sumergirnos en este enigma centenario, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal Oculto y Extraño. Así me ayudas a seguir trayendo contenidos profundos, curiosos y, a veces, tan inquietantes como este. ¡Vamos allá! El profeta y la profecía. Un legado envuelto en misterio. La historia de este enigma comienza con un hombre que vivió hace casi 1000 años, San Malaquías, nacido en Irlanda en el año 1095. En una época marcada por conflictos religiosos, inestabilidad política y profundas transformaciones dentro del cristianismo europeo, Malaquías emergió como una de las figuras más influyentes de la Iglesia católica irlandesa. Desde joven, fue reconocido por su intensa espiritualidad, su estricta disciplina y, según algunos relatos, incluso por dones considerados sobrenaturales. Su dedicación lo llevó rápidamente a ocupar los cargos más altos dentro de la jerarquía eclesiástica, hasta que en 1132 fue nombrado arzobispo de Armagh, la posición más elevada de la Iglesia en Irlanda. Un honor reservado solo para los más respetados y devotos. Durante una peregrinación a la ciudad santa de Roma, ya en edad avanzada, Malaquías habría tenido una profunda experiencia mística, una visión profética que cambiaría para siempre la manera en que muchos verían el futuro de la Iglesia. Según relatos posteriores, recibió una serie de 112 breves lemas, escritos en latín, cada uno representando a un papa o antipapa que ocuparía el trono de San Pedro, desde el siglo XII hasta el fin de los tiempos. Estas frases, cortas pero cargadas de simbolismo, no mencionaban nombres, sino características, detalles de sus orígenes, escudos familiares o eventos destacados de sus papados. Y aquí es donde la cosa comienza a ponerse inquietantemente precisa. La precisión de las predicciones. Uno de los ejemplos más famosos y comentados es el del Papa Juan XXII, que habría sido descrito en el texto como de Ostio Osium, algo así como del portal de los huesos. Intrigante ya de por sí, pero aún más cuando se descubre que Juan XXII era hijo de un zapatero llamado Osa, huesos, y nació en una ciudad cuyo nombre hacía referencia a puertas. ¿Coincidencia o predicción milenaria? Otro caso que suele causar escalofríos es el lema Lilium et Rosa, lirios y rosas, que encaja perfectamente con el escudo de la familia Barberini, a la que pertenecía el Papa Urbano VIII. Su escudo literalmente incluía estos símbolos florales. Para muchos estudiosos y creyentes, esto supera la simple casualidad. Juan Pablo II, por ejemplo, fue asociado a la expresión del trabajo del sol. Curiosamente, nació y fue sepultado durante eclipses solares. Benedicto XVI fue vinculado a la frase la gloria del olivo, algo que algunos interpretan como una referencia a los benedictinos, también conocidos como olivetanos. Estos son solo algunos de los numerosos ejemplos que alimentan la creencia en la autenticidad de la profecía. Los defensores más fervorosos creen que, aunque Malaquías no dejó un texto tan estructurado como las profecías bíblicas, el contenido de los lemas sería, sin duda, inspirado divinamente. El último papa, la profecía más temida. Pero es al final de la lista donde reposa el verdadero peso de la profecía. La última inscripción, referente al 112º papa, no presenta solo un lema simple, sino una declaración sombría cargada de simbolismo apocalíptico. Durante la persecución final de la Santa Iglesia romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo. La frase, en sí misma, es casi cinematográfica. No solo sugiere el fin de una sucesión milenaria de líderes de la Iglesia católica, sino que indica que este último papa gobernará durante un tiempo de caos, marcado por persecuciones, crisis internas y, posiblemente, catástrofes globales. Y luego, como un final sombrío, el texto sugiere que Roma será destruida, y lo que vendrá después será nada menos que el juicio final. Para los creyentes, este último papa sería una especie de guía espiritual definitivo para la humanidad, un pastor en tiempos de oscuridad, antes de la llegada de un nuevo ciclo o incluso el fin del mundo. Una advertencia, un fraude o una coincidencia milenaria. La existencia de esta profecía divide opiniones.
Mientras parte de la Iglesia y estudiosos modernos la consideran una falsificación histórica, muchos fieles y teóricos de la conspiración siguen firmes en la creencia de que Malaquías realmente tuvo una visión del futuro. Lo más curioso, el actual Papa, Francisco, es el 266º pontífice oficialmente, pero es considerado el 112º en la contabilidad de la profecía, que incluye antipapas y omite sucesiones paralelas. Él sería, entonces, el famoso Pedro el Romano. Aunque el nombre Francisco no tenga relación directa con Pedro, muchos apuntan que es hijo de inmigrantes italianos, es decir, con sangre romana. ¿Un intento de forzar la interpretación? Tal vez. Pero ahí es donde reside el poder de las profecías. Siempre dejan espacio para la duda. Y en ese espacio, florecen los misterios. El problema con la profecía. A pesar de todo el misticismo que rodea la profecía, existen controversias. Para empezar, el documento solo fue descubierto más de 400 años después de la muerte de Malaquías, en 1590, por un monje llamado Arnold de Wyon. Antes de eso, no existía ningún registro de la profecía. Eso, por sí solo, ya genera sospechas. Pero lo que realmente llamó la atención de los estudiosos fue lo siguiente. Hasta 1590, las descripciones de los papas coinciden casi perfectamente. La precisión es de un 95%. Sin embargo, a partir de esa fecha, las coincidencias con los papas posteriores disminuyen drásticamente. Es decir, todo indica que la profecía podría haber sido falsificada, para influir en un cónclave. Los estudiosos creen que el objetivo era presionar para la elección del cardenal Girolamo Simoncelli, supuestamente el papa señalado en la profecía. Pero el plan no funcionó, Simoncelli no fue elegido. ¿Qué pasa después del último papa? ¿Y si, solo si, la profecía de San Malaquías fuera correcta? Si el Papa Francisco fuera, de hecho, el último de la sagrada línea de sucesores de San Pedro, ¿qué significaría eso para la humanidad? ¿Para la Iglesia católica? ¿Para la fe cristiana en general? La última frase de la profecía no deja mucho espacio para interpretaciones suaves. Habla directamente de la persecución final de la Santa Iglesia romana, menciona un tiempo de grandes tribulaciones, y termina con una imagen apocalíptica. La ciudad de las 7 colinas será destruida, y el terrible juez juzgará al pueblo. La ciudad de las 7 colinas, para quienes conocen un poco de historia y geografía religiosa, es una referencia directa a Roma, sede del Vaticano y símbolo de la Iglesia católica en el mundo. Para los más pesimistas, o los más literales, esta parte de la profecía sería una advertencia clara sobre el fin de la Iglesia tal como la conocemos hoy. Un colapso de la estructura institucional que durante más de 2000 años ha sostenido la fe de miles de millones de personas en todo el mundo. Y más aún, algunos creen que esto marcaría el fin de los tiempos, un preludio del apocalipsis cristiano, con la caída de Roma simbolizando el comienzo del juicio final. Otros, sin embargo, adoptan una visión menos dramática, pero no menos significativa. Ven esta profecía no como un final, sino como una transformación radical, un momento de ruptura que podría abrir paso a una nueva era espiritual. Para este grupo, el llamado último papa sería el hito simbólico de un punto de inflexión. El fin de un modelo clerical centralizado, político e institucionalizado, y el inicio de una forma de fe más cercana a los orígenes del cristianismo, más sencilla, comunitaria y descentralizada. En este escenario, la destrucción no sería física, sino simbólica. No el colapso de edificios o ciudades, sino la caída de sistemas antiguos, de estructuras corruptas o caducas. Un juez terrible que juzga, sí, pero en un sentido de purificación y renacimiento. ¿Y el Vaticano? La posición oficial de la Iglesia. ¿Y el Vaticano? ¿Cuál es la posición oficial de la Iglesia católica frente a una profecía tan impactante, tan mencionada, y que causa tanto revuelo en los corredores del misticismo? La respuesta es simple y directa. La Iglesia no reconoce la profecía como auténtica. Para el Vaticano, los escritos atribuidos a San Malaquías no son más que una superstición popular, un texto de origen dudoso que no posee base teológica y que no debe ser tomado en cuenta dentro de la fe cristiana. La doctrina de la Iglesia enseña que la revelación divina se completó con la Biblia, y que todo lo necesario para la salvación y el entendimiento del plan de Dios ya fue revelado allí. Cualquier supuesta profecía posterior, especialmente aquellas que intentan predecir el fin del mundo, debe ser tratada con cautela y escepticismo. De hecho, en Mateo 24:36, el mismo Jesucristo advierte a sus discípulos. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre.
Este versículo es frecuentemente citado por la Iglesia para argumentar que cualquier intento de predecir el fin de los tiempos es inútil y potencialmente peligroso. Alimentar esas especulaciones puede alejar a las personas del verdadero foco de la fe, vivir el presente con amor, justicia, humildad y servicio al prójimo. Mito, realidad o misterio sin resolver. Sin embargo, a pesar de todas estas advertencias, el misterio de la profecía de San Malaquías sigue intrigando. Después de todo, ya acertó tanto en el pasado. ¿Será que también acertará en el final? La duda permanece. Y tal vez, solo conoceremos la respuesta completa cuando el papado de Francisco llegue a su fin, y un nuevo papa, o ningún papa, sea anunciado. Hasta entonces, el suspenso continúa. Porque en medio de la fe, el misticismo y la historia, siempre habrá espacio para el misterio. La verdad es que, hasta hoy, nadie puede afirmar con certeza si esta profecía es real, falsificada o simplemente malinterpretada. Y quizá nunca lo sabremos, hasta que el próximo papa sea elegido. Y ahí queda la gran pregunta. ¿Y si fuera verdad? ¿Te gustó este viaje al misterio de la profecía del último papa? Entonces, deja tu like, suscríbete al canal Oculto y Extraño y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Y aquí en la pantalla ya tienes otro vídeo esperándote. Haz clic y continúa con nosotros en esta travesía por los enigmas que desafían la lógica y la fe. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto.